el día de hoy tenemos un tema de un código de falla P006A en una Ford Ranger 2020 3.2 diésel. Estos códigos de correlación están relacionados con algo que dentro de la lógica de funcionamiento de la computadora, en su software, y a veces entre sensores, porque hay a veces una comparativa en sensores, lo que está sucediendo es que la lógica de funcionamiento no está correspondiendo a lo que debería estar pasando en el sistema. ¿Ok? Por ejemplo, este código P006A es un código que está relacionado con una falla de correlación entre el sensor MAP, y el sensor MAP, ¿Ok? ¿Por qué toma la correlación entre esos dos sensores? Porque prácticamente los dos sensores, si bien es cierto el principio de funcionamiento de cada uno de ellos es diferente, el MAP valida el funcionamiento del motor en base al vacío, ¿sí? Y en este caso el MAP valida el funcionamiento del motor en base al flujo de aire. Pero al final, entre los dos pueden en este caso, validar su información o correlacionar su información. Por eso son códigos de correlación. Y en base a ello pueden determinar si el uno está defectuoso con respecto al otro. A veces sucede que hay códigos de correlación que no tienen relación entre los diferentes componentes, pero sí tienen relación con el funcionamiento o la lógica con la cual está programada la computadora. Entonces, a la final, existe una parte que no está cuadrando bien o no está funcionando adecuadamente, y eso nos lleva, lógicamente, a determinar que existe un problema en el sistema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el reto en relación a poder hacer el diagnóstico de estos vehículos o estos sistemas que traen este tipo de códigos? Es que muchas veces en la información técnica no están disponibles los códigos en una cartilla de diagnóstico para seguir un paso a paso y poder hacer una verificación o una revisión. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a entender de que la estructura y el proceso de diagnóstico tiene que servirnos para justamente poder hacer que esto funcione. Entonces, sin más, nos vamos ya directamente al tema. Y miren, aquí les voy a presentar un procedimiento de marca. ¿Sí? Este procedimiento de marca es un procedimiento de onboard diagnosis. Y aquí lo primero que está mandando a verificar es justamente el tema de conectar el equipo, en este caso de diagnóstico, y con el equipo de diagnóstico sacar códigos de avería, ¿sí? Y listo. Entonces, continuando con esto, vamos a ver el código de avería o los códigos de avería que estaban disponibilizados, entendiendo de que se hizo una inspección previa para poder determinar que no haya fugas. Y esto es muy importante porque en este tema de correlación entre estos dos sensores, que es el MAP y el MAP, hay que validar más que nada en el MAP, que es la razón por la cual se generó el código de avería, verificar que no haya fugas en las mangueras, abrazaderas, en todo el sistema que esté hermético. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Listo. Entonces, luego de verificar el tema de códigos de avería, ¿sí? Ahí nos encontramos con justamente el código P006A. ¿Sí? Es un código que aquí es donde se puede complicar la situación, porque uno a veces está pendiente de poder revisar la información, de poder, en este caso, verificar un procedimiento, una cartilla de diagnóstico, pero a veces sucede que no aparece. Entonces, miren, aquí tenemos comprobación satisfactoria de varios módulos, con excepción de algunos, ¿sí? El BCM, el IPC y el PCM. Estos dos códigos del BCM y del IPC, este, por ejemplo, del BCM es un código relacionado con un tema de la luz de cortesía. Bueno, esto no completa la falla que estaba presentando el motor con el check engine encendido. El tema del IPC probablemente se generó al momento de desconectar la batería o hacer algún procedimiento de desconexión de algún módulo. Es un código de comunicación. Pero el código principal es este de aquí, el código P006A, ¿sí? En este caso está relacionado con el tema de la PCM y dentro de la descripción del código nos está indicando que es un problema de correlación entre el sensor MAP y el sensor de flujo o volumen de aire, que es el sensor MAF. Entonces, este vehículo tiene dispuestos los dos sensores, tiene el sensor MAP y el sensor MAF, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería revisar la cartilla de diagnóstico para poder entender si efectivamente podemos ver un procedimiento, un paso a paso, algo que nos lleve a tener más certeza en el diagnóstico del vehículo. Y de aquí comienza nuestro diagnóstico o nuestro desafío de diagnóstico.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué se hizo o qué yo hice en este proceso. Y en este proceso, lo que yo estaba levantando información primero es para poder ver las características o cómo se presenta el código, poder ir a revisar o verificar data o información técnica que me permita entender cuál es el paso a paso, qué se debe hacer, cuál sería el procedimiento, entender por qué se está generando este código. Normalmente dentro de la descripción de las cartillas de diagnóstico hay una sección donde se puede validar cuáles son los umbrales máximos y mínimos y por qué razón se genera el código o los códigos que estemos diagnosticando. Eso nos da un indicio de poder entender qué sucedió, qué pasó, el voltaje cayó mucho, se elevó mucho, cuál es la diferencia de valores que está registrando el componente, y eso puede ser una buena guía para poder avanzar en el diagnóstico, ¿ok? Entonces aquí lo que se hizo primeramente es acceder a la fuente de información Chilton, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estas páginas funcionan bastante bien para los vehículos que se comercializan en Estados Unidos, pero a veces sucede que algunas motorizaciones o algunos vehículos que se comercializan en Latinoamérica y Centroamérica son diferentes. Y este es el caso que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a buscar el modelo del auto. Bueno, de la camioneta, en este caso es una 2020. Por acá vamos al tema de Ford. Y aquí vamos a buscar a la Ranger. ¿Ok? Entonces yo voy a la Ranger, pongo seleccionar. Y aquí me está lanzando información de la Ford Ranger año 2020. ¿Sí? Si me voy a la parte de diagnóstico, aquí me encuentro que solo está disponibilizado motores de gasolina. ¿Ok? Y este es un motor diésel. Entonces quiere decir que todo este procedimiento de diagnóstico, el pinpoint test, que es algo relacionado con los códigos de avería de Ford, el tema de verificar los cuadros de diagnóstico, los DTCs, no me va a servir porque lógicamente el vehículo o la motorización del vehículo no es la que corresponde. ¿Ok? Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos irnos tal vez a una fuente paga para poder verificar, si es que no encuentro en las fuentes gratuitas. Y aquí, por ejemplo, vamos a igualmente hacer el mismo ejercicio. Vamos a buscar un 2020. Aquí, en cambio, está dividido por Ford, para lo que es vehículos, se podría decir vehículos livianos o vehículos pequeños, y lo que es Ford Truck es, lógicamente, el tema de camionetas o vehículos más grandes. ¿Ok? Aquí me voy a verificar. Y aquí sí encuentro, miren, encuentro Ranger y encuentro una Ranger, una versión para México. Igualmente una Ranger 4WD y una Ranger 4W México. ¿De acuerdo? Esta es una Ranger 4x4. Pues vamos a México y aquí sí me encuentro con las dos motorizaciones que pueden estar disponibles. De hecho, a nivel de Latinoamérica hay tres motorizaciones. Hay una que es 2.5 gasolina, una 2.2 diésel y otra que es 3.2 diésel. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar la data y la información, y aquí me encuentro que no tengo información de diagnóstico. Tengo solo el tema de boletines de servicio, pero básicamente hasta aquí es donde podemos avanzar. Ahora, por ejemplo, una de las estrategias que yo siempre utilizo es cuando tengo estas complicaciones en las cuales no puedo acceder a la información. Busco otros modelos que puedan tener esa misma motorización. Y muchas veces puedo encontrar información técnica relacionada en otra marca de vehículo que tiene esa misma motorización. Por ejemplo, en el tema de Ford, hasta el año 2020 o 2021, si mal no recuerdo, Ford todavía tenía alianza con Mazda, y la nueva BT50, el modelo UP, tenía justamente la misma motorización. La motorización 2.5 para motores de gasolina, la 2.2 diésel y la 3.2 diésel. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si no encuentro la información por Ford, me puedo ir a buscar por Mazda con esa misma motorización. No es que todo vaya a coincidir, pero es una buena guía para poder ver y hacer un procedimiento de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en esa línea, lo que tenemos que hacer es ir a buscar los códigos, ir a buscar un listado de códigos donde nos permita, en este caso, verificar y validar qué es ese código, o entender con más claridad qué está aconteciendo en ese código en particular. Entonces, miren, aquí tenemos esta información que fue descargada, y si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos códigos de avería para los motores 2.2 y 3.2. Entonces, quiere decir que los códigos, según la arquitectura, a pesar de que son motores distintos, porque el uno es motor de 4 cilindros, del 2.2, y el otro es un motor de 5 cilindros en línea, entonces la información de los códigos o la electrónica comparte un poco la arquitectura,
y lo que me está mostrando aquí la información es que los códigos son los mismos para ambas motorizaciones. Entonces, quiere decir que los procedimientos también pueden ser similares. ¿Ok? ¿Cuál es el código que tenemos que trabajar? Es el código, déjenme ver por acá, el P006A. Voy a buscar, y aquí veo que tenemos el P000E, de aquí va el P016, y voy pasando y no encuentro. Aquí encuentro, por ejemplo, un P0069, ¿sí? 69, pero no es un P006A, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en particular, no se pudo encontrar el código de avería, y esto puede suceder. A veces sucede que algunos códigos en particular, así acceda a la información del fabricante, no voy a poder encontrar la cartilla de diagnóstico para hacer el procedimiento, que es lo que está aconteciendo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, como no tenemos código de avería, yo tengo un problema de correlación y sé que esto podría estar vinculado con el tema del cableado del vehículo o con el componente. Lo que voy a hacer es voy a estructurar mi estrategia de diagnóstico para poder revisar estos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde viene el conocimiento de qué hacer. ¿Qué yo debería hacer para poder verificar el cableado? ¿Qué yo debería hacer para poder verificar el componente? Son dos cosas diferentes. Una cosa es verificar el cableado en el vehículo y otra cosa es verificar el componente. Yo puedo utilizar un montón de estrategias para poder hacer esto. Puedo hacer una verificación del componente en el vehículo, puedo hacer una verificación del componente fuera del vehículo. Depende de cómo me acomode y cómo lo pueda hacer. Entonces, los caminos son diversos, pero al final lo que importa es qué hacer cuando yo no tengo el código de avería, no tengo mi cartilla de diagnóstico, pero yo comienzo a entender que este código de correlación es una falla entre lo que está mostrando el sensor MAP, porque ese es el primero que me está mostrando, versus el sensor MAF, que está, en este caso, trabajando aparentemente bien. Entonces, paso número 1, el diagrama eléctrico. Vamos a ir al esquema eléctrico, voy a ubicar el esquema eléctrico y esto es más fácil de encontrar. Aquí estoy en el diagrama número 2 de los esquemas para este motor 3.2 diésel, ¿sí? Del año que corresponde. Y otra técnica también es interesante, que a veces las motorizaciones se trasladan de año a año. Por ejemplo, Ford, este motor 3.2, que es el motor Puma diésel, me parece que lo fabricaba desde el año 2012. Entonces, quiere decir que las motorizaciones del 2012 al 2024, porque todavía siguen comercializando este motor, básicamente tiene la misma arquitectura, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque a veces puede ser que no encuentren información en un año más cercano o más nuevo, pero puedo ir atrás y encontrar en un vehículo anterior, ¿sí? Son estrategias que se pueden ir sumando para poder mejorar el acceso o la búsqueda de información. Listo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Voy a entender cómo funciona el sensor MAP. ¿Ok? Entonces, miren, aquí yo tengo, y cuando les digo que la lectura de diagramas eléctricos es leer un diagrama eléctrico y leer literalmente, es justamente eso. Voy a verificar y aquí, ¿qué me dice? Me dice sensor de flujo de masa de aire y temperatura del área de admisión. Acá abajo incluso están las siglas, miren. Aquí me indica que es el MAF y el IAT. ¿Ok? Entonces quiere decir que este sensor está compuesto de dos sensores a la vez, que es bastante común. ¿Cómo funciona esto? Aquí vamos a ver la alimentación. ¿Ok? ¿De dónde viene la alimentación? La alimentación de voltaje llega, en este caso, de la BJB, que es la caja de conexiones de la batería, dice. ¿Ok? Ahí en la caja, en la batería hay un módulo, ¿sí? Y esta BJB ahí tiene todas las conexiones. Y también hay abajo de la caja de fusibles del compartimento del motor, hay igualmente un grupo de fusibles y de alimentaciones a los diferentes módulos. Entonces hay que identificar. Pero aquí lo que me está indicando es que el fusible F8 de 15 amperios, que es este de aquí, me está dando alimentación de voltaje a otros componentes, ¿sí? Pero aquí lo que me interesa es esta línea que llega al terminal 3 del conector C128, que es el conector, en este caso, del sensor. ¿El sensor cuántos terminales va a tener? Tiene 1, 2, 3, 4, de lo que muestra aquí. Probablemente tenga 5 físicamente. Y de hecho, el conector tiene 5 terminales, pero solo están utilizados 4. De esos 4, ¿cuáles están utilizados? Está utilizado el 2, el 4, el 3 y el 5. El 1 no está utilizado. Puede ser que sea para otra aplicación de vehículo, pero no está utilizado ese terminal físicamente en el conector. Listo.
¿Qué tengo que hacer aquí? Si yo tengo dudas de la correlación, en este caso del sensor, lo que tengo que verificar es que efectivamente el cableado esté bien, ¿sí? Que le esté llegando el voltaje de alimentación, que el cableado esté trabajando bien, sacar los conectores para verificar los terminales, que no estén corroídos, sulfatados, que no estén abiertos los terminales, que no estén doblados los pines. Entonces, esa cuestión hay que hacer una inspección física, muy importante. Aquí vamos a verificar que aquí me llegue voltaje de batería. ¿En dónde? En el terminal 3. ¿Ok? Y luego analizo un poco la lógica y aquí internamente el sensor está generando un voltaje de referencia de 5 voltios para que pueda trabajar o para que pueda trabajar solo. ¿Por qué? Porque al final el IAT va a necesitar voltaje de referencia de 5 voltios para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es dos señales. Tenemos una señal, en este caso del sensor IAT, y usted va a decir, bueno, ¿y cómo yo sé cuáles señales del IAT y cuáles señales del MAP y cuáles señales negativa? Y básicamente está todo aquí, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, cuando ustedes vayan a leer un esquema eléctrico, lean el esquema. Algunos son un poco más sencillos que otros, es la verdad. Pero si yo no tengo esta descripción de acá abajo, yo tengo que ir tal vez a un pin out, tengo que ir a revisar los conectores, tal vez en este caso busco ahí en la información técnica el C128 para ver qué conector es. Y por último, si no tengo esa información, me voy al auto y mido. ¿Ok? Tomo mi multímetro y mido en esos terminales y veo que tengo. Entonces aquí lo que acontece es que, por ejemplo, el terminal número 2, hablando del terminal del sensor, no de la computadora, porque centrémonos en el sensor. ¿Ok? ¿Y por qué me centro en el sensor? Porque las señales, bueno, podría también verificarlo en la computadora, pero las señales de alimentación o las señales de tierra llegan al componente. Lo que estamos revisando en este momento es la alimentación. Entonces, yo lo que hago es verifico en el terminal número 3 si es que tengo voltaje de batería y en el terminal número 4 si tengo tierra. ¿Ok? Y que esa tierra en esa medición de caída de tensión esté en el rango de 0 a 0.2 voltios. ¿Sí? Porque si está mucho más grande la tierra, tengo un problema de resistencia alta en la línea de tierra. Entonces yo ya valido todo el circuito de tierra desde la computadora hacia el sensor. ¿Cómo sé que es la tierra? Porque normalmente en Ford esta señal de retorno, sí, es la tierra. ¿Ok? Entonces este cable de aquí que es violeta con, no sé si será black, ¿sí? O brown, habría que verle cuál es el color. Creo que es brown más bien, es café. Entonces este cable de violeta con café es el cable de tierra, este cable que está de color green o verde es la alimentación de voltaje de batería. Y aquí me quedan dos cables. ¿Sí? Me queda un cable que es la señal del IAT a la computadora, que es el terminal número 2, y el terminal número 5, que es la señal del sensor MAF hacia la computadora. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que revisar todo esto, que funcione bien, que valide bien. Puedo utilizar mi multímetro y hacer las verificaciones en el terminal 24 y el terminal 9 del conector 100 o 1232B. ¿Por qué? Porque esta computadora tiene tres conectores, ¿sí? Y de hecho es medio difícil. Justamente estuve batallando con el tema del módulo, porque para poder acceder al módulo en estos vehículos, tanto en Mazda como en Ford, hay que sacar la batería y luego hay que sacar la caja de fusibles de electrónica y luego sacar una especie de placas y al final se llega a la computadora. Y al lado de la computadora está el filtro de diésel, el filtro en este caso de combustible diésel. Entonces, quiere decir que yo tengo que desarmar todo eso para poder acceder al conector de la computadora y validar efectivamente que la señal llegue del sensor hacia la computadora. ¿Ok? Entonces, cuando yo verifico alimentaciones del componente al sensor, lo verifico en el sensor. Entonces, tanto la alimentación en el terminal número 3 como en el terminal número 4, que es tierra, alimentación y tierra, lo verifico en el componente. ¿Sí? Pero lo que es señal del componente hacia la computadora, no tengo que revisarlo en la computadora. Porque si yo verifico la señal en el 5 y la señal está bien, y verifico, bueno, en este caso no es la señal del IAT, ¿no? Pero podría también ser el caso. Verifico la señal del IAT en el 5 y la señal está bien. El problema es que puede ser el cableado. Entonces, ¿yo dónde tengo que verificar para ahorrarme trabajo? Directamente en los terminales de la computadora. ¿Ok? Entonces, así es como se hace el análisis y cómo se hace la verificación en este caso del componente, y ahí lo que estamos verificando es que el componente o el cableado esté funcionando correctamente. Perfecto, vamos con el otro componente. Entonces verificamos, como tengo problema de correlación, verificamos el sensor MAP
MAF, y ahora nos vamos a ¿cuál? Al sensor MAP, ¿ok? Leo el diagrama, vuelvo y repito, sensor de presión absoluta del múltiple MAP, múltiple de admisión. Listo. Este sensor es un sensor de 3 vías, al igual que el otro. El otro estaba compartiendo con la señal LAT, pero si ustedes ven, si tengo alimentación tierra y señal, es un sensor de 3 vías, sino que estaba integrado también el IAT y por eso salía la cuarta vía o el siguiente, el cuarto cable, digamos. ¿Ok? Listo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí yo tengo que identificar de estos cables, ¿sí? ¿Cuál es voltaje de referencia, cuál es señal y cuál es tierra? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero verificar es que el cableado esté bien. Entonces, en el sensor voy a tener 3 terminales. ¿Cuál terminal? 1, 2 y 3. ¿Sí? En estos terminales 1, 2 y 3, yo tengo que identificar cuál es voltaje de alimentación y cuál es tierra. Este sensor, bueno, algunos sensores, bueno, este sensor va a trabajar con 5 voltios. Entonces, lo que va a acontecer es que desde la computadora voy a tener un voltaje de referencia. El regulador interno de voltaje de la computadora va a mandarme 5 voltios de referencia al componente. ¿Dónde tengo que hacer la verificación? ¿En la computadora? La respuesta es no. Tengo que hacer la verificación en el componente, terminal número 3. Entonces me voy al componente, al sensor MAP, identifico cuál es el terminal número 3, hago mi verificación. ¿Cuánto me tiene que dar ahí? Me tiene que dar 5 voltios, o aproximadamente 5 voltios. ¿Ok? ¿Qué sucede con esa señal de retorno? La señal de retorno de la Tierra. ¿Cuál es la Tierra? Es el terminal número 2. ¿Ok? Entonces, el terminal número 2 que tengo que verificar, que el valor de voltaje esté entre 0 a 0.2 voltios. Si quiero ahorrarme la verificación de manera independiente, entre primero verificar el 3 y luego el 2, puedo utilizar una técnica que es la caída de tensión y cojo la punta positiva del multímetro en el 3, la punta negativa del multímetro en el 2 y verifico voltaje. ¿Cuánto me debe dar ahí? Me debe dar el voltaje de referencia 5 voltios, 4.98, 4.99. Pero si veo una diferencia importante en esa caída de tensión, quiere decir que tengo un problema en la línea positiva o la línea negativa y tengo que revisar el cableado para poder validar qué está aconteciendo. Y al final, ¿qué hago? Verifico la señal. ¿Ok? Entonces aquí van a ver algunos escenarios, tanto en el sensor MAP como en el sensor MAF. Ustedes lo que tienen que es apalancarse a través de la data del equipo de diagnóstico para poder revisar justamente esos valores. ¿Ok? ¿Cómo está trabajando esos componentes con los datos del equipo de diagnóstico? Si no quiero hacerlo con el equipo de diagnóstico, lo que voy a hacer es voy a conectar mi multímetro en la señal y voy a verificar la variación de voltaje que presenta ese componente, en este caso en marcha mínima, en ignición. Por ejemplo, este sensor MAP se hace la verificación con la llave en ignición on, se verifica cuál es el valor y luego cuando el motor está encendido en marcha mínima. En el sensor MAF hago el mismo procedimiento, verifico cuál es el valor de voltaje cuando el motor está en ignición y cuando el motor está encendido. Y a medida que vaya acelerando, va a ir cambiando los valores, en este caso de voltaje. Y ahí es donde yo tengo que tener tino, porque al final esa variación de voltaje debe ser progresiva y tiene que seguir avanzando. Y tiene que corresponder a lo que el sensor está midiendo en la altura en la cual me encuentro también. El sensor MAP es muy sensible a los cambios de altura, entonces no va a ser los mismos valores cuando esté a nivel del mar con respecto a una altura de 2.000 o 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay que tenerlo también presente. ¿Ok? Listo. Entonces, en este escenario, déjenme ver por acá. Vamos otra vez a nuestro archivo inicial. ¿Sí? Y aquí lo que me indica es que se tiene que revisar los datos o los freeze frame data. ¿Dónde está aquí? Esto es de aquí. Los freeze frame data o datos congelados me revelan información importante en relación a cuándo se produjo la falla, qué valores tenían los diferentes sensores. Por ejemplo, este listado que ustedes están viendo aquí, que se llama freeze frame data PID data table, es básicamente la tabla de los datos que se presentan o se guardan cuando se genera un código congelado, ¿sí? O los datos congelados de un código de avería. Entonces, miren, en el MAF, ¿qué yo puedo verificar? En el MAF, el dato que me da el equipo de diagnóstico es un dato de
gramos por segundo. Es un dato de flujo. ¿Ok? Entonces, a medida que yo acelere, va a cambiar este valor. Lógicamente, yo tengo que tener valores comparativos, ¿no? Probablemente, si yo tengo dentro de la información técnica un dato comparativo, está perfecto. Y si no, tendría que sacar la data y comparar con un auto que esté en buen estado. Porque va a ser difícil que uno pueda grabarse todos los datos con los cuales funcionan los sensores de todos los modelos de vehículos. ¿Ok? Pero yo tengo que hacer una comparativa entre cómo funciona ese flujo para poder validar el componente. ¿Por qué hacemos esto? Porque pasamos de validar el cableado a validar, en este caso, el componente. Para validar el componente, lo que tengo que hacer es hacer pruebas para verificar si es que el funcionamiento en diferentes rangos de aceleración, desde marcha mínima, motor apagado, marcha mínima, aceleración parcial, aceleración total, corresponden a lo que debía marcar. Entonces, ¿cómo hago esto? Hago verificando el funcionamiento del sensor con los datos en vivo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me muestra el tema de frecuencia. El tema de frecuencia es interesante en el sensor MAF, porque el dato de frecuencia, si bien es cierto, a veces cuando graficamos frecuencia vemos una señal cuadrada y cuando aceleramos hace más, en este caso la frecuencia se hace más grande o más pequeña en función de la aceleración. Yo puedo, por ejemplo, sacar con un osciloscopio, utilizando una herramienta que se llama conteo de frecuencia, puedo sacar algunos valores de cómo se va comportando el flujo de aire en base a la frecuencia y puedo hacer un diagnóstico. Entonces puede ser bastante interesante ese dato. ¿Qué más puedo hacer? Si es que quiero hacer una verificación de voltaje, voy a verificar la variación de voltaje que genera mi multímetro, ¿sí? O el equipo de diagnóstico, si es que lo muestra. Aquí, por ejemplo, aquí no muestra valor de voltaje en el MAF. Pues yo puedo conectar mi señal que llega a la computadora del sensor, ¿sí? En voltaje, y voy a ver la variación de voltaje y con eso validar cómo está funcionando el sensor. ¿Qué sucede en cambio, el sensor MAP? El sensor MAP en el equipo de diagnóstico me muestra dos datos. Me muestra voltaje, que está perfecto, y me muestra también presión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo validar el funcionamiento del sensor MAP? Puedo en el mismo vehículo poner ignición, ver cuál es el valor de voltaje y presión que me marca, pongo el vehículo encendido, verifico valor de voltaje y presión, y si es que necesito un dato adicional, puedo acelerar a 2000, 3000, 4000 revoluciones y ver cuál es el valor de voltaje versus presión. Comparo esa data con otro vehículo que esté en buen estado y hago la comparación. Si tengo una tabla de diagnóstico, un pin-out, donde me indique el valor de voltaje en tal condición, de marcha mínima o motor apagado, los valido y con eso estoy verificando que el componente está trabajando adecuadamente. ¿Puedo hacerlo la verificación afuera? Sí. Tengo que energizar el sensor con una fuente de alimentación de 5 voltios en positivo y negativo. Conecto una pistola de vacío, genero vacío sin exagerar, porque a veces con mucho vacío se puede dañar el sensor. Entonces, genero un poco de vacío, voy viendo la variación de voltaje en la señal y voy validando el componente a ver si está funcionando adecuadamente. ¿Ok? Entonces, miren, en esta sesión he querido mostrarles un poco el procedimiento a llevar cuando no tenemos un código en este caso identificado con una cartilla de diagnóstico, pero al final se pueden hacer los procedimientos, se puede levantar información, se puede verificar si el problema es del cableado, si el problema es del componente, ¿sí? Y al final, ¿qué sucedió en este caso en particular? El problema era algo mucho más sencillo que esto, pero dentro de la estructura de diagnóstico todos los procedimientos son necesarios. Y dentro de la inspección visual se sacó el sensor y se verificó que tenía una obstrucción en el sensor MAP. ¿Ok? Entonces estaba tapado el sensor MAP, no estaba marcando lo que tenía que marcar y lógicamente, como el sensor estaba sucio y contaminado, no generaba una buena correlación en los datos con el sensor MAF y generaba el código de avería. ¿De acuerdo? Pero parte del procedimiento es revisar el circuito de cableado, revisar fugas, mangueras, todo lo que pueda afectar el funcionamiento del sensor y lógicamente también validar el funcionamiento del componente para ver si está trabajando y funcionando adecuadamente.